Bien, profesores, como lo habíamos anunciado la semana pasada, el taller del día de hoy va a ser relacionado al manejo de emociones, pero específicamente al manejo de las emociones que surgen en nosotros respecto a los grandes cambios, ¿no? Hay grandes cambios, por ejemplo, como el tema del duelo y cómo debemos manejar estas situaciones, qué herramientas podemos utilizar, cómo detectar el duelo en nuestros hijos, en nuestros alumnos, y cómo es que podemos ayudarlos a que ellos mismos lo manejen también, ¿no? Este taller va a ser un poco más reflexivo que los anteriores, ¿no? Y va a ser en esos dos ámbitos. Si bien vamos a dar las pautas, no solo es para que ustedes las tengan como herramientas y aplicarlas a sus alumnos, a sus hijos, sino también para que ustedes revisen consigo mismos, ¿no? Cómo podrían afrontarlo, cómo podrían manejar esa situación. Bien. Pero para comenzar vamos a hacer un repaso. No sé si mi compañera Gabriela se Sí, encuentra. Gabriela, sí, bien. estoy aquí. Vamos a hacer un pequeño repaso de la sesión anterior, como a manera de introducción, unos 5 minutos. Ujú. Y comenzamos con el tema de hoy. Sí, buenas tardes, profesores. ¿Alguno recordará qué es lo que hemos tocado, el tema que hemos tocado en la sesión anterior? ¿Alguien que nos pueda decir más o menos de qué hablamos? Me acuerdo que les conté una historia. A ver, yo voy a elegir Tala de entonces. árboles. Ya, muy bien, profesora Dora, de tala de árboles. Era una historia De sobre un joven que no, sí, que cortaba los árboles. Era sobre un leñador que cortaba árboles y por más que hacía mucho esfuerzo, no lograba mejores resultados, ¿no? Y dijimos que ahí se aplicaba una forma de hacer las cosas, una filosofía que era el Kaizen, el mejorar continuamente no solo nuestro trabajo, no solo esforzarnos más, sino mejorar qué cosa, nuestras herramientas, para que a través de ellas, poniendo cuidado en los detalles, en las pequeñas cositas, podamos ¿Qué ir es eso? poco a poco ayudándonos a mejorar, a que el trabajo se nos haga más fácil. Y esto de manera continua, siempre, siempre mejorando, siempre subiendo escaloncitos para poder llegar a hacer las cosas mucho más rápido, mucho mejor, más eficaces, más eficientes y con muchos mejores resultados. ¿Sí? Esto también podemos trasladarlo al tema que vamos a tocar ahora, porque el tema que vamos a ver también tiene ciertas etapas, que como vamos a ver, también al final nos lleva a la superación, a superar algo, ¿sí? Entonces, creo que ya podemos empezar, Félix, con el tema de hoy. Bien, bueno, el tema de, como yo se los comenté, es sobre el tema del duelo, los grandes cambios. Bien, voy a llegar a las diapositivas aquí. Bueno, para comenzar, habría que señalar lo que es el duelo o qué es lo que sucede con nosotros cuando tenemos un gran cambio, ¿no? Por ejemplo, ahora, bueno, el contexto actual tenemos que estar preparados, ¿no? Pero de todas formas siempre tenemos que estar preparados porque este es un concepto que va a estar presente a lo largo de nuestras vidas siempre, ¿no? El tema del duelo y cómo debemos afrontarlo. Entonces, el duelo surge en situaciones de pérdidas drásticas, ¿no? Grandes. Entonces, generalmente es por muerte de un ser querido, de un amigo, de un familiar, de un conocido muy cercano, ¿no? Pero también puede surgir desde, desde otro campo, ¿no? Desde otro motivo, quizás más sencillo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando un pequeño pierde a su mascota, por decirlo, ¿no? En él puede suceder esto del duelo, ¿no? De la misma forma, ¿qué es lo que pasaría si es que de la noche a la mañana, no sé, Dios no quiere, pero tomemos el embrión? También puede surgir el tema del duelo. Entonces, el tema del duelo no solo se limita a la pérdida de un ser querido, la pérdida de una vida, ¿no? También se puede extender a otras situaciones estresantes que cambian la rutina, ¿no? Bien, ahora vamos con la siguiente diapositiva. Gabriela, ¿me escucha? Ya, bien.
Entonces, ¿qué es el Provecho, duelo? psicóloga, provecho. Ya. Bueno, entonces, ¿qué es el duelo? Hay una definición que engloba todo esto y es que el duelo es un dolor universal. ¿A qué me refiero con esto? Que el duelo nos duele tanto físicamente, porque está comprobado que las personas que al atravesar una pérdida sienten un dolor a escala neuronal similar al dolor físico, ¿no? Nos duele emocionalmente porque estamos privados, ¿no?, de la presencia de esa persona, la presencia de ese objeto, la presencia de ese momento, y nos duele el ayer por los recuerdos, nos duele la hora, y nos duele el futuro, porque significa un alto, ¿no? Un stop, el parar de algo, ¿no? Entonces, este es un dolor universal, se puede decir desde esa perspectiva. Pero al mismo tiempo también el duelo es un proceso de recuperación. ¿Y en qué sentido? En que nosotros todos, en realidad, solemos atravesar ciertas etapas, como le estaba comentando a Gabriel al inicio, de ciertas etapas que nos ayudan de alguna forma a confrontar esa situación. Es decir, nosotros tenemos como seres humanos un principio de entropía, un principio de siempre tratar de mantener el equilibrio entre nosotros. Y es por eso que se dan estas pequeñas etapas. Ahora, dicho sea de paso, las etapas que vamos a ver a continuación, las etapas del duelo, no necesariamente se presentan en este orden. Generalmente suele suceder así, pero hay que tener en cuenta que no se presentan necesariamente en este orden, y también no puede omitirse alguna, puede que alguna de estas no se dé, ¿no? Pero recalcar que todas estas debemos saberlas, debemos saber el contenido para que cuando tengamos a una persona en situación de duelo, podamos ver, ¿no?, en qué etapa se encuentra, cómo podemos ayudarla, cómo podemos reconfortarla. Y es por eso que debemos ver todas las etapas, ¿no? Porque cada una tiene su importancia, cada una tiene su finalidad. Si es que no respetamos la importancia y su finalidad, podemos hacer que el proceso del duelo no sea un proceso de recuperación, sino que sea un proceso de trauma, ¿no? Entonces, por ponerle un ejemplo, en nuestra cultura a veces el tema de la muerte se maneja con mucho cuidado y quizás con tanto cuidado que llegamos a convertirlo en un tabú, ¿no?, en un mito quizás. Y es para ponerles un ejemplo, ¿qué sucedería si tenemos una planta, un macetero, y lo tapamos con un biombo, ¿no?, o bueno, con un frasco de vidrio, que yo? Al principio podemos estar protegiendo a la flor que tenemos en el macetero, pero con el tiempo la flor se va a secar porque no tiene oxígeno, bueno, no tiene nutrientes, no tiene las facilidades. Lo mismo sucede con los procesos del duelo y afrontar este tipo de situaciones. Si nosotros ocultamos las emociones, ocultamos o negamos los sucesos, las emociones que tenemos dentro, tanto de la persona con quien estamos tratando, tarde o temprano van a generar estragos dentro de ti, dentro de su psique. Entonces, lo ideal o lo necesario es acompañar a la persona que está en duelo, siguiendo tratar de reconocer la etapa en el que se encuentra y dándole el acompañamiento necesario, ¿no? No negar el tema del dolor, no negar el tema de no debes llorar, debes ser fuerte, no negar eso, ¿no?, sino acompañar. La salud, ¿no?, siempre es acompañar, no negar. Bueno, y otra premisa más es que el duelo no se presenta de la misma forma en todas las personas, ¿no? Por ejemplo, el duelo para un niño no se va a presentar de la misma forma que el duelo para un adolescente, y eso se debe a las características que cada uno tiene, ¿no? Por ejemplo, los niños tienen un pensamiento más fantasioso, ¿no? Por el tema de juegos, por el tema de su imaginación que está creciendo cada día más, tienen este tema de la fantasía muy desarrollado, ¿no? Está muy activo el tema de la fantasía. En un adolescente, el tema de la fantasía ya no está tan activo. Está el tema de construir su identidad, el de tener amigos, el de tener ¿no?, contactos. Eso es un tema que está muy activo para él, y no con el tema de los niños, ¿no? Y entonces, estos parámetros de alguna forma cambian el tema del duelo, ¿no? Bueno, eso para tenerlo como
como una introducción para ver las etapas. Entonces, la primera etapa del duelo sería la siguiente, que es la negación, ¿no? Primero, quiero que se imaginen que están en su casa, bueno, que están en su casa, imagino, pero es un día cualquiera, es un sábado, y de la noche a la mañana, no sé, escuchan un ruido de sirenas y el otro que está con el ruido de sirenas en su casa y empieza a golpear fuerte su puerta, así, comienza a golpear fuerte su puerta. Pues obviamente, bueno, con temor o con preocupación van a abrir y la persona que está allí va a llevarse a un familiar de ustedes. Esto puede sonar muy brusco y muy violento, pero de una forma similar puede suceder en nuestra mente, en nuestra cabeza, porque nosotros estamos acostumbrados a una rutina, a un día a día, ¿no? A un despertarse, un desayuno, a hacer los trabajos, los quehaceres, a un almorzar, a un tener un pasatiempo por la tarde y a un dormir en la noche. Estamos acostumbrados a una rutina, tenemos quizás momentos, ¿no? De esparcimiento y demás, pero estamos acostumbrados a una rutina, ¿no? El duelo viene a ser la ruptura de la rutina y suele ser tan traumático, dependiendo las características de la persona, que nos lleva a una negación, nos lleva a decir, esto de aquí no está sucediendo. Ya. ¿Y en qué sentido? ¿Y por qué la negación? ¿Por qué la negación suele ser el primer paso, el primer escalón en el tema del duelo? Porque la negación es un mecanismo de defensa. La negación hay que entenderla como los transformadores, por ejemplo, para los equipos electrodomésticos, no sé, la refrigeradora, ¿no? La televisión, bueno, todos los equipos electrodomésticos tienen un transformador, algo, ¿no? Que hace que sea seguro conectarlos a la corriente eléctrica, porque la corriente eléctrica puede venir con mucha fuerza y nos malogra el electrodoméstico. La negación sucede de la misma forma. Cuando tenemos una emoción muy fuerte, muy violenta, es como que si fuera ese transformador que tuviésemos en nuestra mente y ¡plac! Nos desconecta. Entonces, en un niño, en un adolescente, la negación puede surgir de manera consciente y de manera inconsciente. Esa desconexión con lo que está sucediendo puede surgir de manera consciente e inconsciente. ¿En qué sentido? Consciente en el sentido de que yo sé que, no sé, que mi abuelito está muerto, pero no quiero hablar del tema. Inconsciente, en el sentido de que todos están tristes, pero yo no sé qué está pasando, tampoco quiero hablar del tema, no busco acercarme quizás a mi hermano, que sí le está viendo mucho el tema, no, yo me encierro de manera inconsciente, ¿no? Entonces negamos ese suceso, ¿no? Suele suceder al principio, porque, como les dije, es un switch, ¿no? Es un mecanismo de defensa, es una barrera, nuestra primera barrera para protegernos de esta descarga fuerte de emoción, ¿no? Bien, entonces, ¿qué podemos hacer con la negación? ¿Qué es lo que hacemos con la negación nosotros? Lo que podemos hacer, en primer lugar, es permitir a los pequeños, a los adolescentes, acompañar el tema del entierro, ¿no? Las ceremonias del entierro, del velatorio, porque estas ceremonias nos ayudan a entender, ya sea de forma consciente e inconsciente, de que la persona que ha fallecido ya no va a estar con nosotros. Entendemos que este es un proceso duro, pero es necesario para, de una forma, contrarrestar esta negación. Entonces, el mito también que se ha formado, quizás a través del tiempo en nuestra cultura, el tema de ¿para qué vamos a llevar pequeño, para qué vamos a llevar al hijo al velatorio si toda la gente está llorando, o puede ser muy fuerte para él, o podemos generarle un trauma? Todo lo contrario. Es bueno llevar a un pequeño si es que su familiar es un familiar muy cercano, si es que ha compartido un vínculo muy grande. Es bueno llevarlo al funeral para que él pueda despedirse, para que él pueda ver, ¿no? Que esta familia ha pasado a mejor vida, ya no va a estar con él. La primera etapa, como les digo, es muy dolorosa, la negación,
ser muy dolorosa, aparece para tratar de protegernos. Pero nosotros tenemos que estar allí para confrontar, para confrontar la etapa y para darle soporte a los que más lo necesitan. Como les dije anteriormente, el duelo no funciona de la misma forma en todos, ¿no? Hay personas que los suelen llevar con, quizás como yo, a plomo, ¿no? Y otras personas no. Y eso no tiene nada de malo en realidad. Pero las personas que tenemos mayor plomo podemos quizás guiar a las otras. Y en ese sentido nosotros tenemos que guiar a los más pequeños, ¿no? Tampoco se trata de ser muy abruptos, muy toscos y decirles, ¿sabes qué? Bueno, ya no va a vivir, ya no va a estar con nosotros, y qué sé yo, ¿no? No, sino que siempre buscar el tacto, buscar la manera. Y por eso los funerales es una buena forma de acompañarlo, ¿no? No dejamos de lado, no le negamos información, se la mostramos, pero al mismo tiempo lo acompañamos, ¿no? Lo tenemos en nuestra mano, para hacerlo sentir protegido, ¿no? Bien, entonces esa sería la primera etapa de negación. Y lo que hacemos es mostrar mediante los rituales de que el proceso está pasando, que ha pasado, pero al mismo tiempo que nosotros estamos al lado de ellos para darles ese confort, ¿no? Para darles ese apoyo moral. Entonces podemos pasar a la siguiente etapa, que suele suceder a la etapa de la negación, y es la etapa de la ira. Quizás esta etapa sucede más en niños pequeños, ¿no? Porque también suele ser un mecanismo de defensa, pero suele ser un mecanismo de defensa que nos obliga de alguna forma a reaccionar, sea por estrés, de una manera abrupta, ¿no? Puede suceder que tenemos un niño en casa que puede explotar de algo muy minúsculo, que quizás antes lo valoraba, pero ahora no, y ahora explota en tanto, ¿no? Y este suceso hay que controlarlo de la siguiente forma. ¿Cómo controlamos la ira? Hay mecanismos para, de alguna forma, aminorar un poco esto. Y el primero podría ser el tema de los dibujos, ¿no? Está comprobado que cuando uno dibuja, puede liberar emociones fuertes como la ira. Entonces, el tema de los dibujos puede ayudarnos con los niños más pequeños, ¿no? Hablamos de 6, 7, 8 años, ¿no? Un poco menos. Y con el tema de los adolescentes puede ayudarnos el tema de escribir, porque la escritura también nos ayuda a liberar nuestras emociones. Cuando tenemos una emoción muy grande como la ira, puede ayudarnos el tema de la escritura para que nosotros podamos reflejar en ella todo lo que estamos sintiendo. Entonces, la consigna es la siguiente: seguimos acompañando a nuestro hijo, a nuestro alumno, seguimos acompañándolo, pero lo tratamos de evitar, lo tratamos de hacer de que él haga estas acciones, ¿no? Cuando sienta ira, cuando siente enojo, que agarre un crayón, que agarre un lápiz, un color, y que empiece a grafiar, a dibujar algo en una hoja. Si ya es mayor, si ya es adolescente, puede escribirlo. Vamos a decirle que escriba todo lo que siente en esa hoja. Esto tiene dos funciones. ¿Para qué hacemos esto? Al principio lo hacemos para canalizar la emoción, pero en un segundo paso, en un segundo tiempo, lo hacemos también para que si es mayor, si es adolescente, pueda ver qué es lo que ha pasado con él en ese tiempo. Me explico mejor. Una vez que yo he escrito, por ejemplo, una carta, qué sé yo, cuando estaba preso de la ira, pasado una hora que ya haya recobrado la calma, podemos compartir con él, o que nos comparte, mejor dicho, él, lo que él ha escrito, para analizar y para que él vea que el sentimiento que él ha tenido es normal, ¿no? Siempre normalizamos esos sentimientos porque, como les digo desde el inicio, el duelo es una emoción muy fuerte y tenemos que hacer todos estos pasos para analizarlo. Entonces, como es una emoción muy fuerte, la ira también es una respuesta muy fuerte y es acorde, ¿no? No sé, y es acorde. Entonces, en el segundo tiempo le podemos compartir la carta con el adolescente y decirle, ¿no? Que no estaba mal lo que ha sentido en realidad, pero hay formas y hay medios para expresarlo, ¿no? Quizás guardando 10 segundos la respiración, ¿no? El respirar más pausado, los 10 segundos, ¿no? El tiempo fuera, estoy muy enojado, mejor salgo de la habitación por 10 segundos, no sé, me lavo el rostro, qué sé yo, y regreso a la habitación, o así, ¿no? Y ya explotamos de ira. Esos son las recomendaciones que le podemos dar al adolescente, siempre y cuando él nos dé
esa, ¿no? Esa confianza para compartir lo que necesito. Si no, podemos seguir esperando al siguiente día, ¿no? Cuando él quiera compartir lo que he escrito. Entonces, así manejamos la ira. Manejamos con los pequeños mediante dibujos, mediante grabados, con los adolescentes mediante escritura, mediante carta, mediante dibujo. Pero una tercera forma también puede ser ejercicio, ¿no? El ejercicio también es una buena forma para canalizar emociones fuertes y también brinda, ¿no? Factores como el relajamiento, ¿no? También explorar la creatividad. Bien. Entonces, este sería nuestro siguiente paso, es la ira. El siguiente paso es nuestra etapa de duelo. Y vamos al tercer paso ahora. El tercer paso es la negociación, o mejor dicho, la tercera etapa, ¿no? Hasta aquí, docentes y directores, también quisiera que, si es que tienen preguntas, las vayan guardando para el final para tratar de hacer una conversación, ¿no? Respecto a esto, respecto a lo que estamos hablando, también responderlas cuando terminemos, ¿no? Bien, entonces la negociación como un tercer paso de estas etapas del duelo es muy parecida a la primera de la negación. ¿Y en qué sentido? Empezamos a negociar, ¿no? Por ejemplo, si el día de hoy se muriera mi mamá y pasó acá 2 semanas, 3 semanas, y eso fue las primeras etapas, quizás en la tercera, en la negociación, yo puedo estar pensando, ¿no? Que si cierro los ojos muy fuerte puedo verla, que si es que, no sé, si es que hago el tema de los milagros, por ejemplo, ¿no? Si es que quedo muy fuerte, quizás ella puede volver. Si es que, no sé, si es que hago algo, puedo tenerla por unos minutos, algo así, ¿no? Es una negociación. Es algo parecido a la negación porque no estamos aceptando el hecho de que ella ya no va a estar más, ¿no? Y esto es un poco delicado porque a veces podemos decirle a los pequeños, ¿no? A nuestros hijos, cuando se nos muere un familiar muy cercano, quizás un tío muy querido, ¿no? Y le decimos que ahora tu tío va a estar contigo, ¿no? Me refiero, va a estar contigo, te va a escuchar y te va a cuidar desde el cielo, ¿no? Es lo que hacemos decir. Y no es mal en realidad, pero lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Tenemos que expresar esa idea de que sí, que lo va a cuidar desde el cielo, pero no va a responderle, no va si es que él tiene, por ejemplo, la conversación, si es que le decimos que siempre lo va a cuidar desde el cielo, el niño o el adolescente puede creer que si es que él le habla, su familiar le va a contestar. Y esto puede llevar a esta etapa de la negociación, a no soltar del todo a su familiar. Y entonces sí, podemos decir que que su abuelo quiere hacer cielo, lo está cuidando, ya lo está vigilando, y si es que él quiere decirle algo, lo puede decir en su corazón, ¿no? Y eso está muy bien, pero él no va a responder. Lo que tú sientas que él te está respondiendo son tus recuerdos sobre él. Él te está cuidando porque él siempre te quiso. Él siempre estuvo allí para cuidar. Y de la misma forma ahora te está cuidando, pero te está cuidando con sus recuerdos, ¿no? Y desde el cielo siempre te está cuidando también. Pero él no está contestando. Él ya no está aquí. ¿No? Siempre hay que tener presente esto. Entonces, en la negociación hacemos eso. Si vemos que el familiar de alguna forma se resiste a la idea de partir y empieza a creer en esto de que no, yo puedo hablar con yo puedo hablar con mi papá, no, yo puedo hablar con mi tío. Si es que esto comienza a ser muy repetitivo, quizás incluso hasta enfermizo, aquí tenemos que parar y explicarle, ¿no? Sabemos que te duele, pero el papá, el tío ya no va a estar, ya no está aquí con nosotros. Está cuidando desde el cielo, pero ya no está aquí con nosotros. En cambio, que esto no fuese tan perjudicial para él, ¿no? Podemos quizás dejarlo por un tiempo. Porque esto, como les digo, las etapas suelen aparecer y desaparecer por un tiempo, ¿no? No tienen una duración exacta, pero suelen aparecer y desaparecer en determinado tiempo. Entonces, esa sería la tercera etapa, ¿no? La etapa de la negociación. Bien, entonces vamos a la cuarta etapa. Y la cuarta etapa es la depresión. Esta es quizás la más notoria y la más significativa, ¿no? ¿En qué sentido? En que todas las personas que pasamos por un periodo del duelo, no vamos a obviar esta etapa, ¿no? Sería muy raro que obviemos esta etapa. Podemos obviar la negación, podemos obviar la ira, pero quizás la depresión siempre nos va a suceder.
Y hay que tener en cuenta que existen dos tipos de depresiones. La primera es respecto a una depresión crónica, mejor dicho, una depresión que ya se traduce, ¿no? En, en una enfermedad, ¿no? Y la otra que es una depresión de etapa, de un momento. Cuando hablamos de una depresión que ya se refiere a una enfermedad, esto suele durar más de 3 meses y tiene determinados síntomas porque los síntomas son muy parecidos. En cambio, cuando una depresión es relativa a un suceso como el duelo o como quizás otro suceso traumático, esta etapa no puede durar más de 3 meses, porque si ya está durando más de 3 meses, quiere decir que ya está desarrollando un trastorno, ya está desarrollando un trastorno depresivo. Y ahí es donde tenemos que tener especial cuidado. Entonces, la depresión, ¿cómo podemos reconocerla? Primero, obviamente, el decaimiento, ¿no? La falta de ánimo, eh, las cosas que hacía nuestro hijo, nuestro alumno, anteriormente, que le provocaban placer, por ejemplo, jugar fútbol, ver una película, escuchar música, hablar con tus compañeros, qué sé yo, estar en el celular, cualquier cosa que le causaba placer, ya no le causa placer, ya no le encuentra sentido como síntoma. Luego, el tema también de la alimentación. Vemos que el comer ya no le causa sentido o viceversa, empieza a comer más, pero eh, de una forma no lógica, ¿no? O sea, no come porque tenga hambre, no come porque se siente insatisfecho, no está comiendo porque está llenando un vacío, ese es un vacío emocional. El tema del alimento, entonces es otro síntoma. También podemos reconocer por el tema del sueño, ¿no? Quizás ahora se tape un poco el tema del sueño porque, bueno, nuestras rutinas están cambiando por el tema del COVID, pero podemos también prestar esta atención al tema del sueño en cuanto a que con una persona con depresión, ya sea de etapa o de síndrome, el sueño suele alterarse. Podemos presentar insomnio, una dificultad para dormir muy grande, o todo lo contrario, dormir mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando de más de medio día, estamos hablando de, bueno, no sé, 12 horas, 14 horas. Entonces, el tema del sueño también es un punto a observar, tanto en nuestros alumnos como en nuestros hijos. Entonces, tenemos las cosas que hacía por placer, no las disfruta, el tema de la alimentación, el tema del sueño, el tema del decaimiento, falta de ánimo, ¿no? Estos cuatro factores pueden ayudarnos a detectar una depresión. Y como les dije anteriormente, si dura esto más de 3 meses, entonces ya tenemos que preocuparnos porque se está formando una depresión como enfermedad. Sin embargo, como las anteriores etapas, la depresión también va a llegar a su término, ¿no? Tarde o temprano va a haber un punto en el que la persona que está pasando por el duelo deje esta depresión de lado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para darle acompañamiento a las personas que están en esta etapa de depresión? Número uno, como decía al principio, no negarle sus emociones, no inundarlo con mensajes de tenemos que ser fuertes, tienes que ser fuerte, o no te sientas así, todo va a pasar, porque estamos negando su emoción y lo que hacemos a él, a ella, lo que hacemos sentir es que no estamos entendiendo sus emociones, no lo estamos entendiendo, y al sentirse incomprendido, se va a cerrar. Y al cerrarse, ya no nos va a mostrar sus emociones, y esto puede generar más problemas, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es acompañarlo, ¿no? Físicamente, más acompañarlo, y mostrarle que cuando él tenga la apertura para hablar, nosotros vamos a estar aquí para hablar con ellos. Pero no significa, por ejemplo, dejarlo todo el día en su cuarto y bueno, esperar a que la depresión se le pase. No significa eso. Sino significa tratar de buscar los momentos en los cuales tenga mayor apertura con él para tratar de hablar un poco sobre el tema, ¿no? Sin inundar su privacidad, ¿no? Entonces, si es que él se siente muy triste, le decimos, ¿quieres hablar de esto? Y nos dice que no, o bueno, que él no se siente así, o estamos viendo que tiene síntomas, entonces lo dejamos un poco en su privacidad. Pero siempre hacemos seguimiento, como les dije, ¿no? Porque si esto pasa de 3 meses, puede estar generándose en la enfermedad. Bien, entonces lo acompañamos, le hacemos sentir de que nosotros estamos hablando de él. Y algo muy importante en el tema de la depresión es que
nosotros podemos ayudar a las personas a que, esto va a sonar un poco contradictorio, ¿no? Porque yo les dije hace un momento que no tenemos que negar sus emociones, pero lo que sí podemos hacer es generar emociones positivas en él. Y bien, ¿cómo generamos emociones positivas? ¿Cómo tratamos de levantar el ánimo en una persona que quizás está decaída? Con los ritos, ¿no? Los rituales. Y es que a veces olvidamos que somos unas personas, bueno, que somos, como seres humanos, nuestra naturaleza es una naturaleza de rituales. Y eso, y por ponerles un ejemplo, a veces vemos en los problemas de pareja, estamos haciendo paréntesis, ¿no? En los problemas de parejas, por ejemplo, suelen surgir porque se han olvidado de sus rituales. ¿Y a qué voy, no? Suelen ocurrir porque se han olvidado de el tema de las salidas, el tema de comprarse algo, el tema de darse un obsequio, el tema de cocinarse algo, ¿no? Esos pequeños rituales. Por ejemplo, una pareja o uno de los dos puede sentir, ¿no? Aburrimiento de su pareja porque eh, ya perdió la sensación del ritual, de bienestar del ritual. En cuanto a que, por ejemplo, si yo antes con mi pareja nos veíamos, no sé, una vez a la quincena, una vez a la semana, los sábados a las 5 de la tarde, pero desde las 4 yo ya estaba, mejor, desde las 3 yo ya estaba, no sé, arreglándome, poniéndome el perfume, ¿no? Quizás que le puedo arreglar algo, ¿no? Pensando dónde voy a llevarla, qué sé yo. Todo ese trabajo que yo hago es un trabajo de ritual, es un trabajo de construir algo para compartirlo con mi pareja. De la misma forma funcionan los rituales con nuestros hijos, con nuestros familiares, y hacemos que de alguna forma podemos generar emociones positivas en ellos, tanto en nosotros como en ellos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Podemos ver, por ejemplo, alguna situación, alguna cosa que a ellos les cause, ¿no? un sentimiento de bienestar. Por ejemplo, si antes miramos la tele juntos, ¿por qué no hacerlo ahora no sé, que necesita de nuestro apoyo? Si antes teníamos un momento, no sé, se me ocurre que, por ejemplo, he visto entre los padres que hay una familia de músicos y eso me llama mucho la atención. Y entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo, si es que antes el padre y el hijo practicaban juntos y ahora que está atravesando esta etapa de depresión, ¿por qué invitarlo a seguir practicando juntos, ¿no? Y entonces vemos el ritual que está detrás de todo esto. Y entonces quizás sería, no sé, preparar los instrumentos, buscar un horario y, no sé, afinar el instrumento, ver qué se va a practicar, qué sé yo, ¿no? Y todos los pasos que hacemos antes del suceso en sí es el ritual. Y eso nos va a dar esa sensación, ¿no? De que las cosas son como antes, que, claro, han cambiado, pero no se ha roto nuestra estructura de vida, ¿no? De una forma, podemos buscar algo en los jóvenes, en los niños, que les haya causado placer para de alguna forma, mediante el ritual, mediante la preparación, volver a causar en él esta sensación de satisfacción, ¿no? Bien, y entonces esta sería la cuarta etapa de depresión. Acompañamos al menor, al alumno, no socavamos, no negamos sus emociones, muy al contrario, las validamos, le decimos que está bien que se sienta bien, pero que nosotros está bien que se sienta triste, pero nosotros estamos al lado de él, estamos en otra habitación para cuando él quiera hablar, que nosotros estamos allí siempre. No negamos sus emociones. Y la tercera, podemos fomentar un cambio de ánimo mediante estos rituales, ¿no? Mediante la búsqueda de ese pasatiempo, esa etapa en el día en la cual el hoy ya tenga satisfacción, generemos ese ambiente y podemos quizás de alguna forma vaya dejando esa depresión de lado. Y no olvidar que cuando esto se sucede a un tiempo más de 3 meses, ya tenemos que tener especial cuidado porque esto ya se está convirtiendo en una enfermedad. Pero la depresión, si es que la estamos llevando de esta forma, antes de los 3 meses va a pasar, ¿no? Va a pasar y nos va a llevar a la siguiente etapa, que sería la última etapa de aceptación. Bien, y la última etapa de aceptación sería prácticamente la última, en la cual ya hemos aprendido
que la persona o que el suceso o que el objeto ya no va a estar con nosotros, pero superando las otras etapas, hemos alcanzado, ¿no? Una mayor, como se llama, lo dice, aceptación, y el duelo ya no nos va a doler tanto, ¿no? Probablemente aún vamos a sentirnos tristes en determinadas fechas del año, determinados momentos, ¿no? Quizás va a haber todavía un poco de tristeza, pero ya estamos con la capacidad de aceptar que la persona ya no va a estar con nosotros, y al mismo tiempo que la persona ya no está de alguna forma. Esto quizás puede sonar, ¿no?, un poco cliché, ¿no? Pero en realidad es esto, ¿no? Que la persona está en un lugar mejor. Siendo creyentes o siendo no creyentes, la persona siempre está en un lugar mejor. Y entonces ya estamos en esta etapa y podemos, en el caso de nuestros alumnos, en el caso de nuestros hijos, cuando ya se encuentran en la etapa de aceptación, ya han pasado las otras etapas, la negación, la ira, ¿no?, la negociación, el tema de la depresión. Cuando hayan pasado todas estas etapas y llegan a esta etapa de aceptación, vamos a percibir en ellos, ¿no?, quizás una mayor maduración, una forma de comportarse un poco más madura, ¿no? Y entonces allí sí podemos decirle, darle frases motivadoras, decirle que las cosas de ahora en adelante van a cambiar, pero van a cambiar para bien. Si antes cometíamos errores, ahora ya no los vamos a cometer, no por el hecho de que no tengamos que hacerlo, ¿no?, sino por el hecho de que hemos aprendido, por el hecho de que sabemos que las cosas valen, que tienen un valor. Sabemos que un familiar, una persona que esté cerca de nosotros, tiene un valor muy grande, ¿no? Y quizás antes lo dejábamos de lado, la dejábamos de lado, pero ahora sabemos cuánto vale cada persona, cuánto vale cada uno de nosotros, cuánto vale un objeto, cuánto vale, no sé, cualquier cosa, un trabajo para esa persona. Sabemos el valor de las cosas y le damos una mayor devoción a ellos, ¿no? Sabemos cuidarlas, ¿no? Y eso nos da una mayor maduración. Entonces, en esta etapa, podemos decir que ya el duelo está siendo superado y que a partir de aquí podemos darle frases motivadoras, como dijeron hace un momento, ¿no? Podemos darle un soporte mayor, quizás, no sé, recobrar siempre sus actividades que hacía anteriormente, ¿no? Y bueno, con esto ya estaríamos cerrando el tema del duelo, ¿no? Y ahora, no sé si es que ustedes quisieran tener alguna participación en cuanto a preguntas. Si no, de aquí pasamos a la siguiente parte, que es una lista de consejos sobre cómo hablar con los menores acerca de las noticias que tienen un mayor impacto, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos viendo que los contagios están creciendo mucho, eh, exponencialmente, ¿no? Entonces, ¿cómo hablar con los más pequeños sobre las malas noticias? Pero antes de pasar a esto, no sé si alguien tenga alguna pregunta, quizás para compartirla. Creo que he hablado mucho, ¿verdad, profesores? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Una pregunta. ¿Cómo podríamos comentar el hecho de llevar el luto, o sea, vestirse de negro cuando fallece un familiar? ¿Es bueno o afecta más a la situación emocional de las personas? Gracias, profesor. Muy buena pregunta. Como les dije, el tema de los rituales, el tema de los símbolos van a ayudarnos para el tema de la negación. Entonces, el luto es un símbolo claro de que nosotros tenemos una pérdida irreparable y sí nos puede ayudar en el sentido de la negación para que la menor entienda, ¿no?, o procese la información de que el familiar no está con nosotros. Entonces es un símbolo de que el familiar ha partido o de que el inicio del duelo pues está sucediendo. Entonces, sí, el tema del luto no debe desviarse, si queremos llevarlo, obviamente, ¿no? No es obligatorio, pero sí nos va a ayudar para el tema de los símbolos, para el tema de que la información en los menores sea procesada. La información de que su abuelo o su familiar va a estar con nosotros, entonces sí nos ayuda. Listo, profesor. Entonces, el luto sí nos está ayudando. Buenas tardes.
usted dijo en algún momento que el hecho en el duelo se hace pues ceremonia, ¿no? De despedida a un familiar cuando fallece, ¿no? El velorio. Pero en estas épocas de la pandemia, eso ya no puede ser posible de realizar. Entonces, ¿cómo me imagino yo alguna vez he pasado una situación así? Creo que debe ser más traumático. ¿Cómo eso se puede suplir o explicar, no? No solamente a los niños ni a los menores, sino también para los adultos. Bien, sí, el tema del ritual, ¿no? Del entierro es un tema muy importante en realidad. Y claro, la observación es muy importante también porque por el hecho de que el tema de la pandemia, pues no, el entierro, por ejemplo, el velatorio creo que está limitado a personas y casos excepcionales. Y el tema de también de que si se da, va a ser a ataúd cerrado, ¿no? Esa es una dificultad muy grande que tenemos que atravesar, bueno, que se va a atravesar, ¿no? En el caso del luto, en este caso. Pero podemos quizás de alguna forma hacerlo de, bueno, va a ser una postergación en realidad, ¿no? Porque el tema del entierro, más que todo, ya está señalado, bueno, está simbolizado por el tema del cementerio, ¿no? Por el tema de que el cuerpo ahora de nuestro familiar está en un cementerio, o está en, no sé, una vasija, las cenizas, qué sé yo, ¿no? Entonces, quizás podemos reemplazar un poco quizás el tema del velorio, ya no, pero el tema del cuerpo, el tema del entierro. Obviamente, imagino que por el tema de la pandemia vamos a estar mucho tiempo sin poder visitar a familiar, pero podemos manejarlo de esa forma. También hacer una observación aquí, el tema del cementerio es un tema importante para los niños más pequeños, sobre todo, porque nosotros tenemos que tener especial cuidado en ellos para explicarles que si bien nuestro familiar ya murió y lo estamos enterrando en determinado lugar, explicarles de buena forma que el cuerpo ya está allí, explico, ¿no? Que ya no va a volver. Porque a veces podemos cometer el error de decirles que como el agua ha sido una mejor vida, qué sé yo, podemos generar en él el concepto de que puede volver, ¿no? De que puede volver y podemos generarle un miedo a la oscuridad, un miedo a pasar por el cementerio. Claro, obviamente pues, todos tenemos miedo a pasar por un cementerio en la noche, ¿no? Es normal. Pero un miedo irracional me refiero a que tiene pavor, empieza a llover de la nada, así, bruscamente, a la oscuridad, bueno, a acercarse al cementerio. Entonces, claro, manejamos el tema de los entierros, el tema del velorio, de otra forma, por, el tema de que el cuerpo ya está en otro lugar y el cuerpo ya no se mueve, no tiene vida, ya no va a volver, ¿no? Sirviéndonos de esa metáfora, de que el cuerpo está descansando, pero ese descanso pues es descanso eterno, ya no va a despertar. Entonces vamos a reemplazar el tema del velorio y del entierro por la imagen de tu familiar está ahí descansando y cuando podamos vamos a ir a visitarlo porque bueno, él va a estar siempre allí, ¿no? Entonces podemos de alguna forma modificar esa etapa del duelo. Bien, si viste otra pregunta también. Bien, si no viste otra pregunta, vamos a ver esta de aquí. ¿Cómo hablamos cómo hablar de las malas noticias con nuestros hijos, con nuestros alumnos, con los más pequeños? Y hay que entender, bueno, quiero poner un ejemplo, ¿ya? ¿A cuántos de ustedes les gustan las películas? Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes les gustan las películas? Bien. Y ahora vamos a Sí, ver. mucho. Bien. A mí también me gusta. Las películas de terror. Bien. A mí no. No. Las películas de terror. ¿A quiénes les gustan las películas de terror? No me gusta. ¿No?
las comedias, ¿no? Entonces, bien. Bueno, pero las Caso de películas... terror. Tampoco. Bien. Ya, bien. Por ejemplo, en una película de terror, ¿qué es lo que sucede? Imaginemos que estamos viendo una película de terror y terminamos, es de noche, terminamos de verla, hagamos la luz y te cae algo en la cara. Te cae, no sé, un vaso, qué sé yo, obviamente va a tener una explicación lógica, pero como estamos cohesionados por la película de terror, pues nos va a dar miedo, ¿verdad? Bueno, usualmente piénsenlo. También una película de terror en la noche, y si termina de verla, se va a ir a dormir, es medianoche, más de medianoche madrugada, y escuchan un ruido y se cayó algo en el suelo. Les caería miedo. Bien, teniendo esa premisa, tenemos que entender que el pensamiento de los más pequeños funciona de una manera similar, ¿no? Como les dije al iniciar, ellos tienen el pensamiento, bueno, la imaginación está, se podría decir, en mayor funcionamiento, y entonces, por esta imaginación, ellos pueden diversar quizás los datos que se les dan y generar un miedo irracional, ¿no? Generar o bueno, incrementar su miedo al miedo que ellos deberían tener, ¿no? Entonces tenemos que tener especial cuidado cuando hablemos sobre las malas noticias, cuando hablemos de algo grave, ¿no? Entonces, desde ya esto, por ejemplo, para el tema de los contagios, no estamos viendo que los contagios están incrementándose mucho y entonces tenemos que tener cuidado de cómo compartimos las noticias o de cómo se comparten las noticias en nuestro hogar. Porque, y aquí quiero hacer un especial paréntesis, cuando nosotros nos sentimos bien emocionalmente, nuestras defensas se mantienen estables, se mantienen trabajando. Pero si por A o B nosotros nos sentimos, empezamos a tener miedo, empezamos a tener preocupaciones muy grandes, preocupaciones que sí, que está bien que nosotros que las tengamos, pero no trabajamos en ellas, y nuestras defensas van a bajar, ¿no? Entonces, pues no es saludable que nos dejemos ganar por la preocupación. Y del mismo modo, no es saludable que dejar que nuestros niños se imaginen por la imaginación que tienen, comiencen a generar una preocupación desproporcionada, ¿no? Y es por eso que tenemos que tener especial cuidado en cómo hablar con ellos por estas malas noticias. Y bien, la primera, bueno, la primera pauta que quería compartirles es que debemos dejar que ellos expresen lo que sienten, ¿no? Si bien sea, no, si bien nosotros quisiéramos evitar las malas noticias, quizás eso no se va a poder por el tema de que se está en todo lado. Vamos a prender la televisión y todos los noticieros están hablando del COVID. Vamos a quizás salir a la calle, pues en la calle no hay mucha gente, vemos que las cosas han cambiado, qué sé yo. Pues el internet está lleno de noticias de COVID, que es una posible vacuna, que ojalá que sí, que no, que los contagios creen, que entonces las noticias, que si es que queremos quitarlas, pues no se van a poder. Lo que sí podemos hacer es que los niños expresen sus emociones, ¿no? Es preguntarles y es ver cómo ellos están reaccionando a la noticia, es preguntarles cómo te sientes, si vemos, ¿no? Que quizás bien o no, estamos sentados viendo la televisión en el noticiero y vemos que de pronto él se siente absorto, ¿no? Lo vemos con los ojos así bien abiertos, muy absorto en la noticia, vamos a apagar la televisión, a cambiar de canal y decirle, preguntarle cómo te sientes, qué es lo que has sentido al ver esa noticia. Si él está en la capacidad para decir, he sentido miedo, está muy bien, le acompañamos y le decimos que está bien que sientas miedo, pero nosotros estamos cuidándonos y eso no nos va a pasar. Mientras nos cuidemos, eso no va a pasar con nosotros. Entonces dejamos que se exprese, dejamos que su emoción sea expresada, no la negamos, pero sí hacemos que su pensamiento quizás irracional, ¿no? Por ejemplo, volvamos al tema de la película. Si que yo estoy viendo, no sé, actividad paranormal o cualquier película de terror y se me cae algo al suelo de la nada y estoy en plena noche, obviamente voy a sentir mucho miedo. Pero si que yo analizo las cosas, quizás puedo pensar, ¿no? que es el ruido de los metales que
pues no, de cambio de temperatura, pues ya ha hecho que suenen, o una cosa que ha hecho que el viento se caiga, bueno, que el viento ha hecho que una cosa se caiga, qué sé yo, ¿no? Y entonces racionalizo el pensamiento de esa forma. El niño expresa sus emociones y podemos ayudarlo a que las racionalice, ¿no? De que estamos cuidándonos y mientras nos cuidemos eso nos va a pasar a nosotros. Entonces, también podemos, un siguiente paso, hablar claramente con él, no esconderle las noticias en el sentido de que si nosotros vamos a hacer un filtro, ¿no? De las buenas y malas noticias, tampoco es que digamos, no está pasando nada, que, bueno, no sé, todos son inventos, qué sé yo, ¿no? Sino buscar el punto medio entre el, el confort que queremos darle y evitarle el miedo, ¿no? Obviamente tenemos que hallar ese tacto para decirle, ¿no? Que, claro, estamos atravesando una situación difícil como país y como mundo, pero si nosotros nos lavamos las manos, si nosotros guardamos la distancia, nosotros no vamos a llegar a ese punto. Entonces ya estamos encontrando el equilibrio. Tenemos que cuidarnos. Hay una situación mala afuera, ¿no? Pero si nos cuidamos, no nos va a pasar a nosotros. Y así, encontramos el equilibrio. No les negamos la información y al mismo tiempo les damos las soluciones, les damos las salidas. Porque es que solo les damos la información mala y les decimos, no, que la cuarentena está avanzando, perdón, que la pandemia está avanzando y que tarde o temprano va a llegar a nuestra casa. Si hacemos eso, lo que estamos haciendo es prácticamente mostrarle más imágenes de miedo, ¿no? Y no le mostramos la salida. Entonces, obviamente, el pequeño se va a sentir más aterrado. Y bien, entonces, también podemos aprovechar en estos momentos para empezar a formar su criterio. Y esto a relación de lo anterior, de que exprese sus emociones, ¿no? Cuando entre más mayor sea, entre más adolescente sea, podemos generar en él o ayudar en él que empiece a formar su criterio, ¿no? Compartir las charlas siempre suelen ser motivos para que entre familia compartamos nuestras opiniones, compartamos nuestros puntos de vista, ¿no? Y allí vamos formando el criterio de nuestros hijos, claro. Explicando la situación, explicando de que la situación quizás está empeorando, pero si nosotros nos cuidamos y así, ¿no? Entonces, también como filtro, y esto es quizás lo más importante, nosotros tenemos que tratar de evitar la sobrecarga de malas noticias, ¿no? ¿A qué me refiero? Si al principio les dije que no debemos dar la información, ¿no? Esto es cierto, pero también tenemos que evitar la sobrecarga de información negativa, porque se está viendo mucho, más que todo en la televisión, como les dije, que todo es COVID, todo es COVID. Entonces, está bien compartir esto por una determinada hora, pero el resto del día ya podemos abocar a otros temas, a las distracciones, a las rutinas, ¿no? Bien. Y luego podemos hacer también el tema de trabajar sus sentimientos y trabajar el orden de sus sentimientos, ¿no? ¿Y esto en qué sentido? Podemos darle prioridad a los momentos de felicidad y quitarle esa prioridad a los momentos de tristeza, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Y esto va de la mano con las malas y buenas noticias, ¿no? Una buena noticia es que las pruebas en humanos, por ejemplo, estamos hablando del COVID, ¿no? Dentro de este contexto. Una buena noticia es que las pruebas en humanos ya se están realizando y que porque hay muchos países que están ya en estas pruebas y eso quiere decir que hay muchas alternativas y eso quiere que también la solución está en camino, ¿no? No estamos perdidos ni nada. Eso es, por ejemplo, una buena noticia. Eso nos va a generar un sentimiento de bienestar, un sentimiento de que esto va a terminar pronto. Y una mala noticia sería de que no, que ahora en el equipo pues, los casos están incrementándose más rápido y de que, no sé, ¿no? De que no hay transporte público, de que cada día están viendo que lo quitan, que lo ponen, que quitan, que lo ponen. Esa sería una mala noticia, obviamente, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que ver qué priorizamos con nuestros pequeños. Priorizamos las buenas noticias para que ellos tengan confort y las malas noticias pues las podemos dejar una especie de paréntesis antes de tener un segundo plano, primera de esta etapa, de que cuando nosotros, obviamente sin descuidar, que han pasado, que
3 meses y hasta ahora no me ha dado pues nada, sigo bien de salud y no me ha pasado nada, podemos incluso llegar a comenzar a creer de que esta enfermedad no es tan grave. Y porque no es tan grave, vamos a bajar la guardia. Quizás regresamos de la calle y solo nos lavamos las manos. Y los zapatos, pues ya no los desinfectamos o los dejamos al costado. Y nos estamos frente con los zapatos de la calle o algo así. Empezamos a bajar las defensas, ¿no? Por el tema de que no tenemos pues el contacto directo con un familiar o alguien, ¿no? Que esté sufriendo de enfermedad. O quizás porque me ha dado a mí y pues me ha dado con resfrío, pues y no pasa nada. No, entonces ese sería el punto, ¿no? De que cuando hablamos de malas noticias y de buenas noticias, priorizamos las buenas noticias para cuidar su salud mental, para cuidar su estado de ánimo, pero tenemos las malas noticias aquí para usarlas como información, como medio de, es importante lavarnos las manos, es importante desinfectarnos cada vez que salimos y cosas así, ¿no? Para que nunca bajemos la guardia, porque los pequeños suelen jugando otra vez juntos y en las salidas se están peleando otra vez. Y son así, los pequeños son muy volátiles en sus sentimientos, no guardan rencores por mucho tiempo. Del mismo tiempo, pues las noticias. Entonces, al ser muy volátiles, pueden un día para salir a la calle y pues tenemos que salir con ellos. Obviamente, al creer que no está pasando nada malo, entonces él puede bajar la guardia y empezar a tocar las cosas en la calle, lo cual está mal, pues, ¿no? Y por eso, y en ese sentido va el tema de la información para que no se bajen siempre las defensas con ellos. Entonces tendríamos esos parámetros para hablar con los más pequeños sobre las noticias y sin olvidar que nosotros como adultos somos el filtro, somos quien estamos ahí para guiarlos, somos las figuras de protección, ¿no? Y las figuras de abastecimiento. Y esto quiero que lo vean en la siguiente forma. Cuando vean, bueno, imagino que ya lo han visto en realidad. Cuando tenemos un pequeño que se cae, al primero que va a ver, bueno, si es que se cae solo, probablemente no exprese llanto. Pero si es que se cae y hay un grupo alrededor de él, va a buscar a la persona con la cual tenga mayor empatía, con la cual tenga un mayor vínculo. Si es con la mamá, va a ir, va a ir y va a llorar con la mamá. Si es con el papá, va a ir y va a llorar con el papá. Y es así, ¿no? Entonces, y esto sería para que nosotros tengamos presentes que nosotros somos ese pilar, ese vínculo, esa figura de protección. Y él, pues, al poner este ejemplo que les digo, ¿no? De que se ha caído, va a buscar a su figura de protección, a su figura de confort, ¿no? Entonces va a ir con su mamá, va a ir con su papá, va a ir con un tío, qué sé yo, con el que tenga más empatía. Y por eso no debemos olvidar que nosotros somos eso para ellos. Del mismo modo que es el tema del duelo, ¿no? Nosotros somos eso para ellos. Y antes de terminar, quizás algo que estaba olvidando, y el tema del duelo también es importante, antes de terminar, porque se ha visto casos, ¿no? En los que sucede que a veces les damos mucho afecto a los niños, y está muy bien darles mucho afecto a los niños, en el sentido de que quizás lo hacemos incluso el centro de la familia, ¿no? Que como es el último hijo, como es el nieto, le decimos, ¿no? Que es nuestro motivo de vida, es nuestro motivo de alegría, y siempre lo hacemos reír, y qué sé yo, ¿no? Y él lo sabe, y él va adquiriendo esa información dentro de sí. Y él va adquiriendo, pues, ¿no? Ese de que yo soy importante para mi familia, inconscientemente, obviamente, ¿no? Va adquiriendo esa información. Y cuando sucede un tema del duelo, y si es que no explicamos bien el tema, o no apoyamos bien al tema del duelo con los pequeños, ellos pueden generar la idea de que ahora que todos están tristes, algo estoy haciendo mal yo para que ellos estén tristes. ¿Por qué? Porque antes todos estaban contentos. Cada vez que yo bailaba, qué sé yo, en un cumpleaños de alguien, o cada vez que yo hacía un chiste, una gracia, pues todos reían y todos estaban contentos. Y era como que yo podía hacer que todos fueran felices.
pero al ver ahora que, cuando él vea que por duelo, sus familiares, todos sus familiares están tristes, y no le hemos explicado bien el tema del duelo, no les hemos explicado que estamos tristes porque su familiar ha partido, él puede llegar a creer de que la tristeza se debe a que él ha hecho algo malo. Son casos que quizás son los menos, pero también hay que estar atentos a eso, ¿no? En el tema del duelo y en el tema de las malas noticias. Bien, profesores, ahora antes de terminar quizás podemos pasar también a una pequeña ronda de preguntas y si no, prácticamente esta sesión estaría concluida. También queremos compartir un pequeño comunicado, la directora va a tomar palabra en unos minutos, pero antes de eso, para ir cerrando estos temas. Profesores, me escuchan, creo que siendo, ¿no? No, ante todo, felicitarlos. No, estamos aquí. Por tantos aportes que realmente contribuyen, ¿no?, a mejorar y enriquecer, pues, sobre todo para cambiar las 4 etapas de la negación, la negación, la depresión. Es necesario establecer un punto de apoyo. Y con respecto a cómo hablar con los menores de las malas noticias, realmente, ¿no?, en la casa, en el hogar, ellos tienen a sus padres, tienen a la abuela, la tía, pero en el centro educativo, sí es verdad, es la figura de protección y empatía, es el maestro. Felicitaciones por esa charla muy especial. Muchas gracias. Ese sería un aprecio especial y felicitarlo por esa alegría. Gracias, profesor. Buenas tardes, una consulta. Sí, Sí, quería... ¿Me escucha? sí, profesor. No, Sí, lo escuchamos. ok. Quería consultar, sí, en el caso de mío, particularmente, nuestros alumnos son adolescentes y ya de ellos han atravesado este problema, no directamente quizás con el doctor, la mamá, sino creo que más ha sido con familiares un poquito más alejados. ¿Cómo tratarlos? No mencionarle el tema, simplemente seguimos trabajando o podemos decirles algo. Bueno, obviamente ya algún profesor ha tenido que conversar con él o con la persona, porque generalmente somos los asesores, pero los demás colegas no le mencionamos nada, seguimos trabajando tranquilamente o qué deberíamos de hacer. Muy bien, profesor, muchas gracias por su pregunta. Sí, es importante esto porque nunca está de más el tema de la comunicación, ¿no? Si bien es cierto que cada uno de ellos tiene su tutor, y si que nosotros podemos, tenemos esa confianza con el alumno, más que todo, incluso quizás la confianza no es tan necesaria, ¿no? Pero si lo conocemos, si él lo conoce de alguna forma, podemos establecer este diálogo, ¿no? Quizás por un mensaje incluso, ¿no? El punto es que ellos se sientan como un soporte, que ellos se sientan escuchados. Y esto, bueno, compartirles, por ejemplo, el tema de los abordajes psicológicos que nosotros hacemos también en ese sentido, ¿no? Porque por el tema de la cuarentena y el tema de todo, que ahora todo es virtual, nosotros también nos hemos visto afectados por esto, porque lo mismo que una persona llame, por ejemplo, yo llamo, ¿no? Y digo, oh, sí, tal, soy el psicólogo, tal, y estoy llamando por el tema de, qué sé yo, inasistencias o, bueno, o la forma de, o incluso uso de la técnica, digo, y tienes a mano, a tratar de desviar el tema y llegar al tema del duelo, llegar al tema de la preocupación. Por el tema de inalámbrico, por el tema de telefónico, pues muy complicado comunicarse con las personas, incluso y más si es que no nos conocen. Entonces, si nosotros tenemos esa facilidad de que el alumno nos conozca, aunque sea de vista, aunque sea, eso ya nos da un punto a favor para que nosotros podamos enviar un mensaje de aliento, ¿no? Quizás no de aliento porque no sabemos, perdón, no de aliento porque no sabemos la etapa en la que esté, pero sí podemos enviar un mensaje de soporte, ¿no? En ese sentido.
se me ocurre, ¿qué tal? Buenos días, soy el profesor tal, te escribo porque me he enterado de tu situación y espero que estés bien. Y pase lo que pase, quería comunicarte de que si es que necesitas hablar en algún momento con alguna persona, yo estoy dispuesta a escucharte y quizás podemos conversar en un momento, ¿no? Entonces, iniciamos la conversación, invitamos al diálogo, pero también establecemos el tema del límite, ¿no? No invadimos su privacidad, pero ya hay como un soporte, ¿no? Él ya se siente escuchado, ¿no? Y eso, bueno, eso ya va a depender un tanto del alumno, de que nos devuelva el mensaje o no, ¿no? Pero es una buena acción hacer un mensaje, como le dije, ¿no? Quizás no tanto de aliento, pero sí de soporte, ¿no? De decirle que nosotros estamos aquí, si es que quieren conversar con una persona, ¿no? Nosotros vamos a estar allí para escucharlo. Y si es que nosotros viéramos que pues los sucesos están afectándolo de una manera muy grande, entonces ya tendríamos que trabajar con el papá y hablar con él también, ¿no? A lo que está sucediendo el alumno, ¿no? A lo que también estamos nosotros, y tratando de asesorarlo en cuanto a cómo para el alumno, pero desde la perspectiva de las etapas de ver en qué etapa está atravesando y ver cómo podemos darle ese soporte emocional. Entonces sería prácticamente eso, tratar de establecer contacto quizás por mensaje para que él sepa, ¿no? Que tiene a alguien que lo puede escuchar, ¿no? Y como les dije, si tienen esa facilidad de que aunque sea de vista lo conocen, pues ya tienen un punto a favor, ¿no? Porque iniciar una conversación con un extraño pues es muy complicado, pero siendo un alumno que es conocido, pues ya tienen un punto a favor bueno, es una buena acción en realidad, ¿no? Sería una muy buena estrategia para hacer. Entonces enviamos el mensaje y señalamos el límite, ¿no? No impedimos privacidad, pero también estamos brindando soporte. Ok, muchas gracias. De nada, pues ahí. ¿Alguna otra pregunta? O algún comentario quizás. Profesores, Sí, disculpe, habla la doctora Isabel Casani Coahuila. Me gustaría saber si de repente yo le envío los nombres de los papás que están contagiados, usted hace ese contacto, los llama, de repente no sé si le dicen algo a usted, porque realmente yo tengo ya 3 papás y he perdido ya contacto con ellos, o sea, y no me responde ya la llamada. Ya esta semana, por ejemplo, le he llamado y no me contesta, o sea, llamo 2 veces, 3 veces, no me contesta. El llamado ayer tampoco no me ha contestado. De repente, si yo le envío a usted, ¿usted se puede comunicar con esos papás? sí, profesora, nosotros tenemos prácticamente la misma dificultad en el sentido de que hay una gran cantidad de padres que no están contestando el teléfono, pero tratamos de hacer una llamada aquí, por lo menos semanal, para de alguna forma intentar tener contacto con los padres, ¿no? Porque hay que recordar que cuando con un integrante de la familia esté contagiado o está atravesando otro tipo de problemas, pues el tema de los estudios está pasando en segundo plano. Y al estar en segundo plano, pues quizás obviamente no va a querer, pues no va a sentirse cómodo con el tema de estar llamando desde el colegio, como siendo un profesor o alguien, ¿no? Pero no se trata del tema de que él no quiera o que sea rechazo a la institución, sino se trata porque ha dejado el tema de los estudios en segundo plano. Y quizás, bueno, nosotros sospechamos que ha sido por eso, porque pues cuando sucede una de estas cosas, la principal prioridad es cuidarse, ¿no? Y demás. Imagino que también, bueno, también habría que ver la gravedad de los casos, ¿no? Pero de todas formas siempre hay que darle una llamada semanal. De todas formas, sí, nosotros necesitamos que nos envíen esos contactos para seguir
haciendo las llamadas, ¿no? Para seguir tratando de contactarnos, por lo menos para que nos digan el estado de su situación, ¿no? Si es que se puede hacer algo, ¿no? Bueno, Claro, esa es la idea, ¿no? De no perder ese contacto, tratar de saber cómo están, o de repente, no sé, nosotros como docentes podríamos de repente brindar, no sé, otra clase de ayuda. Yo no sé, de verdad que a veces a mí me da pena porque he conversado con una mamá que ha muerto su papá, y ella ya no, se va enviando y no yo cómo calmarla, a pesar de que le hablo reflexivamente, le hablo de Dios, que Dios nos ayuda y siempre en un día mejor al día siguiente y tanta cosa, pero, o sea, de repente no encuentro ese momento las palabras adecuadas, porque a mí me da más tristeza escucharla nada más, ¿no? Lo que ella habla y lo que está pasando, no es tanto de repente el que me haga la tarea, esa tarea ya se quedó atrás, ya yo no, lamentablemente estamos llegando a esa etapa, sino el detalle es de que de repente brindarle ese apoyo que ustedes están diciendo ahora, entonces pienso que le voy a enviar los teléfonos para que usted haga esas llamadas, de repente no tratarlas de calmar a las mamitas. sí. Bueno, viendo esta etapa, bueno, este tema del duelo, ya comprendemos un poquito más el tema de la depresión, el tema de la depresión, ¿no? Y que va a ser una etapa que, bueno, quizás la forma ya no sea tanto con la persona afectada, sino con algún familiar que tenga un poco más de apoyo en esta situación, ¿no? Por ejemplo, si ya no sería tanto con, por ejemplo, si que el alumno es el mayor afectado, ya no sería con el alumno, sería con el papá. Es que fuese la señora a ver la forma de comunicarnos con su pareja, ¿no? O con un familiar, ¿no? Para brindar, para generar es una especie de equipo, ¿no? Es decir, si trabajamos solo con la mamá, obviamente vamos a estar un poco, además que por el tema de la distancia, ¿no? En desventaja, ¿no? En el sentido de que no vamos a poder darle el apoyo que nosotros queremos darle. Pero si es que buscamos al familiar más cercano, ¿no? Quizás un hermano, a la pareja, bueno, ¿no? Y ya tenemos un lado de la casa que de alguna forma nos ayuda a darle mayor soporte. Entonces, bueno, eso se lo digo como una especie de recomendación. Obviamente, nosotros de antemano le solicitamos esos números para que nosotros también hagamos ese trabajo, ¿no? Pero si es que usted quiere hacer también esta de todas formas, ¿no? Y sería eso. Si es que no podemos trabajar con esa persona, sería trabajar con algún familiar cercano para que a través del familiar cercano pues hacemos el equipo y darle quizás un poco más de soporte, ¿no? Pero bueno, sería prácticamente eso. Gracias, le voy a enviar los números en un mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias.